Buen día para todos, somos Orlando Julio, David Hernández y quien les habla María Rivera, y en este video explicaremos nuestro proyecto correspondiente a la actividad de diseño y elaboración de un tipo de prueba para la validación de un software. Para este trabajo seleccionamos un sistema de gestión de biblioteca desarrollado en Python, y este sistema permite registrar usuarios, registrar libros con su inventario disponible, gestionar préstamos de acuerdo con la actividad de copias existentes y controlar cada usuario y que no supere máximo de 3 préstamos activos. Además, permite realizar la devolución de los libros y actualizar nuevamente su disponibilidad. Este objetivo principal de nuestro proyecto fue validar, mediante pruebas unitarias de tipo funcional, que la lógica de negocio del sistema cumple correctamente con las reglas establecidas. Elegimos este tipo de prueba porque nos permite evaluar cada función de manera independiente, verificando que opere correctamente antes de integrarla con los demás componentes del sistema. De esta forma es posible detectar errores de manera temprana y garantizar un software más confiable. En cuanto al alcance, nos enfocamos únicamente en la lógica del negocio del sistema, específicamente en las funciones de registrar usuarios, registrar libros, prestar libros y devolver libros. No se evaluaron aspectos como la interfaz gráfica, el rendimiento, la seguridad o la base de datos, ya que el prototipo trabaja completamente en memoria. Finalmente, definimos 5 requerimientos funcionales que debían cumplirse durante las pruebas. Primero, que no sea posible registrar usuarios duplicados. Segundo, validar el formato básico del correo electrónico. Tercero, permitir préstamos únicamente cuando existan las copias disponibles. Cuarto, limpiar un máximo de 3 préstamos activos por usuario. Y quinto, verificar que al volver un libro se libere correctamente tanto el cupo del usuario como la copia disponible del libro. Estos requerimientos fueron la base para diseñar nuevos casos de prueba y comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Orlando Julio y vengo a explicarle lo que es el código de nuestro software. Voy a empezar con el archivo sistema biblioteca, que como tal este es nuestro sistema. Y luego pues vamos a pasar lo que es el test sistema de biblioteca, que como tal son las pruebas que hicimos. ¿Ok? Empecemos empezamos con la importación. Esto más que todo para importar lo que son datetime y time delta. Eh, Luego tenemos acá lo que son 3 tipos de errores personalizados. ¿Sí? Si vemos que usuario ya existe error, libro no disponible error, límite de préstamos error. ¿Ok? Cada uno como tal hereda de la clase exception, como podemos ver acá. Eh, Obviamente esta clase es de Python, que es la clase base para lo que es manejar errores. El pass que vemos aquí, ese pass simplemente significa que no le agregamos nada extra a la clase, solo la creamos para poder identificar exactamente qué tipo de error ocurrió. Esto como tal es útil para, por decir más adelante, cuando alguien use el sistema, en vez de recibir de pronto un error genérico, va a recibir un error que le dice exactamente qué pasó, si fue de pronto que el usuario ya existía, si fue porque no habían libros disponibles o porque si ya llegó al límite de préstamos. ¿Ok? Luego pasamos a lo que es la clase biblioteca. Eh, Aquí vemos que tenemos toda la lógica del sistema. Aquí vive dentro de una clase llamada biblioteca. Tiene 2 constantes, como podemos ver aquí. Una de ellas es límite de préstamos por usuarios. Como podemos ver, son 3 nada más. Y los días de préstamos, que son 14. Cuando se crea una biblioteca nueva, empieza como tal con 3 estructuras vacías: un diccionario de usuarios, diccionario de libros, como podemos ver, y también vemos lo que es como un array, que esto es para lo que son los préstamos. ¿Sí? Eh, Vemos abajo funciones como lo que son registrar el usuario, registrar libro, prestar libro, que es para los préstamos, y devolver libros. La de registrar libros, la de registrar usuario, esta función registra un usuario nuevo, recibe como tal el ID del usuario, un nombre, un correo. Lo primero que hace como tal es revisar si el ID ya existe,
Y si existe, pues obviamente lanza el error que el usuario ya existe error. Este fue el que explicamos anteriormente, el que tenemos por acá en la parte de arriba. Luego también valida lo que es el correo, como podemos ver acá. Valida con una arroba y un punto. Si no, pues lanza un error de valor. Si todo está bien, pues guardaría el usuario con su nombre, correo y contador de préstamos activo, que como tal pueden ver que empieza desde cero. Función registrar libro. Bajamos a la que está acá. Esta función registra un libro nuevo usando su ISBN, su título, su autor y un número de copias. Si el libro como tal ya existía, en vez de duplicarlo, simplemente le suma como tal una nueva copia al inventario existente. Y pues bueno, si es un libro nuevo, lo crea con sus copias totales y disponibles. Vamos a la función prestar libro. Esta función como tal se puede decir que es una de las más importantes. Recibe el ID del usuario, el ID, por así decirlo, del libro. Primero valida que el usuario y el libro existan, obviamente. Después revisa dos condiciones claves, que si es que el usuario no haya llegado al límite de 3 préstamos. Recuerden que esa es una de las variables que tenemos arriba. Y que el libro por lo menos tenga copias disponibles. Si alguna de esas condiciones falla, él va a lanzar un error correspondiente. Si todo está bien, pues obviamente descuenta del inventario una copia disponible. Le suma un préstamo activo al usuario y crea un registro de préstamo con la fecha de hoy y la fecha límite de devolución, que como podemos ver en una de las variables es 14 días después. Bueno, la función de devolver el libro, esta es una función que busca dentro de la lista de préstamos uno que coincida con el usuario y obviamente el libro que él va a devolver. Claramente que no se haya sido devuelto. Si lo encuentra, pues lo va a marcar como devuelto. Le devuelve la copia al inventario del libro y le resta un préstamo activo al usuario. Si no encuentra ningún préstamo activo con estos datos, obviamente va a lanzar un error. Ok, ya explicado esto, pasemos a lo que son los tests, ¿cierto? Vamos a lo que es test sistema biblioteca, todo realizado en Python, como podemos ver. Usamos lo que es la librería Unitest, que es una librería de pruebas que ya trae Python por defecto. No tuvimos como tal que instalar más nada, ¿cierto? ¿Qué es una clase de prueba y el setup? Bueno, vemos como tal aquí la clase test registro usuario, como podemos ver ahí. Bueno, antes de eso, estamos importando de el archivo anterior que les mostré, sistema biblioteca. Como podemos ver, estamos importando la clase biblioteca y lo que son los errores que tenemos por acá. Subamos por aquí estos errores que tenemos acá. ¿Sí? Estamos importando todo esto y la clase biblioteca. Ok. Pasemos a lo que es la clase test registro usuario. Esta utilizamos Unitest. Como les dije, ya instalada, perdón, ya por defecto de Python, no tuvimos que instalar más nada. Y aquí vemos que cada grupo como tal de pruebas es una clase que hereda de Unitest. Por ejemplo, lo que es testcase, unitest.testcase, ya lo viene heredando de Unitest. El método setup se ejecuta automáticamente antes de cada prueba y lo usamos para crear una biblioteca nueva y limpia. Así pues, cada prueba empieza como tal desde cero y no se van a afectar como tal entre sí. Ok. Bueno, aquí tenemos lo que es el registro usuario. Aquí probamos dos cosas: que un usuario se registre correctamente usando
un assert true para confirmar que la función devuelve verdadero y un assert equal para confirmar que los datos quedaron guardados bien. Eh, la segunda prueba, que si registra el mismo usuario dos veces, el sistema lanza un error, el error que ya tenemos, que el usuario ya existe error. Eso como tal lo verificamos con AserRise, que como tal es una instrucción que dice, yo espero que aquí se produzca este error. Si no se produce, obviamente la prueba falla. ¿Ok? Esto claramente entendido. Préstamo de libro, test préstamo de libro, aquí registramos un usuario y un libro como tal con una sola copia. La primera prueba confirma que al prestar el libro las copias disponibles bajan a cero. La segunda prueba registra un segundo usuario intentando prestarle el mismo libro. Y este pues va a esperar claramente que salte el error libro no disponible error porque como tal ya no hay copias. ¿Sí? Límite de préstamos. Este es el test límite préstamo. Vamos a bajar para que puedan ver. Eh, bueno, en este registramos como tal un usuario y de pronto cuatro libros distintos. La primera prueba hace que el usuario pida prestados tres libros, luego intenta un cuarto préstamo, ¿sí? Esperando que ejecute, ¿sí? Salte ese error que tenemos, límite de préstamo error, que pudimos ver allá, que hicimos en nuestra archivo sistema biblioteca. La segunda prueba también confirma que al devolver un libro, el contador de préstamos activos del usuario baja y la copia del libro vuelve a estar disponible. Vamos a ejecutar un comando, ya lo tengo aquí porque ya lo había ejecutado. Python -m, aquí decimos unitest, como les decía, librería ya de Python. Y le decimos que vamos a ejecutar test sistema biblioteca. Aquí en nuestro archivo ejecutamos y aquí podemos ver, chicos, como ven, salieron los 6 casos con OK y al final, como podemos ver, también dice OK, si es como un OK en general, lo que confirma que las 3 pruebas y sus casos pasaron sin ningún error. OK, vemos que test de evolución libera el cupo de préstamo, todo OK. Préstamo exitoso reduce las copias disponibles. El préstamo sin copias disponibles, las exception. Todo lanza OK. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo a todos, mi nombre es David Santiago de Ramírez y les explicaré el análisis crítico. Durante el diseño de las pruebas, identificamos algunos puntos de mejora en el sistema, uno de los cuales es la validación del correo electrónico debido a que es muy básica. Solo se verifica que tenga una arroba y un punto, lo cual podría permitir correos con un formato no válido. En cuanto a riesgos, el principal es que el sistema trabaja en memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si el programa se cierra, se va a perder toda la información porque no hay una base de datos detrás. Tampoco hay control de concurrencia para múltiples usuarios simultáneos. Como recomendaciones de mejora, proponemos implementar una base de datos para persistencia, reforzar la validación de correos con expresiones regulares, agregar control de fechas de vencimiento y automatizar estas pruebas dentro de un pipeline de integración continua. La importancia del proceso de pruebas es que este ejercicio nos permitió comprobar por qué las pruebas de software son tan importantes antes de poner un sistema en producción. Detectar un error en esta etapa es mucho más económico que corregirlo, pues cuando el sistema ya está en manos de usuarios reales, ya está en producción. Además, pues tener las pruebas documentadas nos da una evidencia objetiva de que pues el sistema cumple con lo que se espera de él. ¿Ok? Todo el código y las pruebas y la documentación completa están en nuestro repositorio GitHub, cuyo enlace dejamos en la descripción y en el documento